Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, secretos y sí, preparen los pañuelos, porque hoy vamos a hablar de dramas turcos que te harán llorar a mares? Hoy les traigo una selección de las nuevas producciones turcas que están arrasando y que, créanme, los van a dejar sin aliento. No solo eso, sino que les voy a contar porque creo que estas series tienen ese poder de engancharnos, de hacernos sentir cada emoción, cada lágrima, como si fueran nuestras propias vidas reflejadas en la pantalla. Pero antes de que empecemos a desgranar cada una de estas joyas televisivas, quiero pedirles un pequeño favor. Si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis profundos, recomendaciones personalizadas y, por supuesto, mucha pasión por estas historias que tanto nos gustan. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera serie que quiero mencionar se llama, bueno, el nombre exacto puede variar dependiendo de dónde la estén viendo y de la traducción, pero la trama central gira en torno a una joven, digamos Aylin, una chica de pueblo con sueños enormes. Aylin sueña con ser una diseñadora de modas reconocida, pero su vida da un giro inesperado cuando su familia la compromete con un hombre mucho mayor, un adinerado terrateniente con un pasado oscuro. Imagínense el shock, la desesperación de Aylin. Ella se niega rotundamente a aceptar ese destino, pero las presiones familiares son inmensas. Lo que hace esta serie tan especial es la forma en que retrata la lucha de Aylin por su libertad. Ella no se rinde, no se deja aplastar por las circunstancias. Lucha con uñas y dientes por seguir sus sueños, por encontrar el amor verdadero y por escapar de ese matrimonio forzado que la asfixia. La actuación de la protagonista es sencillamente magistral. Logra transmitir toda la vulnerabilidad, la fuerza y la determinación de Aylin. Y los paisajes, ¡ay, los paisajes! Las montañas, los campos, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y opresiva al mismo tiempo. Prepárense para llorar con cada uno de los obstáculos que Aylin tiene que superar. Pero no solo hay drama y tristeza en esta serie. También hay momentos de esperanza, de amistad, de amor puro e incondicional. Aylin encuentra aliados inesperados en su camino, personas que la apoyan y la ayudan a seguir adelante. Y por supuesto el romance, el romance. Un joven apuesto y misterioso aparece en su vida y le ofrece un escape, una promesa de felicidad. Pero como en toda buena telenovela turca, este romance está lleno de obstáculos, de secretos y de peligros. No les voy a spoilear nada, pero les aseguro que van a estar al borde de sus asientos en cada episodio. Profundicemos un poco más en la historia de Aylin. Su pueblo, un lugar pintoresco pero aislado, se rige por tradiciones ancestrales donde el honor y el deber familiar prevalecen sobre los deseos individuales. Desde pequeña, Aylin ha demostrado un talento innato para el diseño, creando bocetos en la tierra con ramitas y soñando con telas lujosas y pasarelas deslumbrantes. Su abuela, la única persona que verdaderamente la comprende, la alienta a seguir sus sueños y le enseña los secretos de la costura con retales encontrados. Sin embargo, la difícil situación económica de su familia la obliga a aceptar un matrimonio arreglado con Kadir Bey, un hombre poderoso y despiadado que necesita una esposa joven para perpetuar su linaje. Kadir, además de ser mayor, es conocido por su temperamento explosivo y por controlar a su gente con mano de hierro. La idea de convertirse en su esposa aterra a Aylin, pero su padre, un hombre endeudado y desesperado, ve en este matrimonio la única salida para salvar a su familia de la ruina. Es en medio de esta tormenta emocional donde aparece Demir, un joven fotógrafo que llega al pueblo en busca de inspiración. Demir es un espíritu libre, un artista que captura la belleza en las cosas simples y que ve en Aylin un alma gemela. Su encuentro fortuito despierta en Aylin una esperanza que creía perdida y le muestra un camino alternativo hacia la felicidad. Pero su amor está destinado a ser una lucha constante. Kadir, consumido por los celos y la posesividad, hará todo lo posible para separarlos. Amenazas, intrigas y secretos del pasado saldrán a la luz para poner a prueba la fortaleza de su relación y la determinación de Aylin por alcanzar su libertad. La serie explora temas profundos como la opresión de la mujer en sociedades conservadoras, la importancia de la educación y la lucha por la autodeterminación. Nos muestra la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad y la capacidad del amor para transformar vidas. Ahora pasemos a otra serie que también está dando mucho de qué hablar.
Esta se centra en la historia de dos familias rivales, los Demirkan y los Soysalan. Estas familias han estado enfrentadas durante generaciones por una antigua disputa territorial. Imagínense la tensión, el odio acumulado durante años y años. En medio de este conflicto ancestral, surge un amor prohibido entre Derin, la hija menor de los Demirkan, y Kan, el heredero de los Soysalan. Aquí tenemos el clásico cliché del romance prohibido, pero esta serie lo lleva a otro nivel. La química entre los protagonistas es palpable. Cada mirada, cada roce, cada palabra que se dicen está cargada de emoción y de deseo. Pero su amor está condenado desde el principio. Sus familias nunca permitirán que estén juntos. Y para complicar aún más las cosas, ambos tienen secretos oscuros que podrían destruir su relación para siempre. Lo que me gusta de esta serie es que no se centra solo en el romance. También explora las dinámicas familiares, las lealtades, las traiciones y las consecuencias de la venganza. Vemos cómo el odio puede corromper a las personas y cómo el amor puede ser una fuerza sanadora. Los personajes son complejos y están llenos de matices. No hay buenos ni malos absolutos. Todos tienen sus razones para actuar como lo hacen. Y eso es lo que los hace tan reales y tan cercanos a nosotros. Además, la banda sonora de esta serie es absolutamente preciosa. Las canciones son emotivas y melancólicas, y acompañan a la perfección cada escena. Les recomiendo que presten atención a la música, porque realmente contribuye a crear esa atmósfera de drama y de pasión que caracteriza a las telenovelas turcas. Prepárense para soltar unas cuantas lágrimas con esta serie. Profundicemos en la saga de los Demirkan y los Soysalan. La raíz del conflicto se remonta a un siglo atrás, a una disputa por la posesión de unas tierras fértiles ubicadas en la frontera de sus propiedades. Lo que comenzó como una simple diferencia de límites se transformó en una guerra sin cuartel, alimentada por la ambición, el orgullo y la sed de venganza. A lo largo de los años, la rivalidad se ha cobrado numerosas vidas y ha dejado cicatrices profundas en ambas familias. Derin, criada en un ambiente de odio y rencor, siempre ha sentido una profunda curiosidad por los Soysalan. Su padre, un hombre amargado y resentido, le ha inculcado un desprecio visceral por la familia rival. Sin embargo, cuando conoce a Kan en secreto, su percepción del mundo cambia por completo. Kan es un joven carismático y sensible que sueña con poner fin a la guerra entre sus familias. Su amor florece en la clandestinidad, en medio de encuentros furtivos y mensajes codificados. Pero su relación es un peligro constante. Si sus familias descubren su secreto, las consecuencias podrían ser devastadoras. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, el peso de la tradición y la dificultad de romper con un ciclo de violencia. Nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para la reconciliación, pero también cómo el odio puede cegar a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. Además de la trama principal, la serie presenta personajes secundarios interesantes que aportan profundidad y complejidad a la historia. La madre de Derin, una mujer silenciosa y observadora, esconde un secreto que podría cambiar el rumbo de la guerra entre las familias. El hermano mayor de Kan, un hombre ambicioso y despiadado, ve en la rivalidad familiar una oportunidad para ascender al poder. Y la mejor amiga de Derin, una joven independiente y rebelde, la apoya incondicionalmente en su lucha por el amor. Y para la última recomendación de hoy, les traigo una serie que es un poco diferente a las anteriores. Esta no se centra tanto en el romance, sino más bien en la amistad y en la superación personal. La historia gira en torno a un grupo de amigas, todas ellas con diferentes sueños y ambiciones, que viven en Estambul. Cada una de ellas tiene sus propios problemas y desafíos, pero se apoyan mutuamente y se ayudan a salir adelante. Una de ellas, Elif, sueña con ser una escritora famosa, pero se enfrenta al rechazo de las editoriales. Otra, Zeynep, es una abogada brillante que lucha contra el machismo en su trabajo. Y otra, Asl, es una aspirante a actriz que tiene que lidiar con la competencia y la falta de oportunidades. A pesar de todas las dificultades, estas amigas nunca pierden la esperanza. Se inspiran mutuamente, se dan consejos y se celebran los éxitos de cada una. Lo que me gusta de esta serie es que muestra la importancia de la amistad femenina. Vemos cómo las mujeres pueden ser fuertes y resilientes cuando se apoyan entre sí. También me gusta que se aborden temas importantes como la igualdad de género, la discriminación y el acoso laboral. La serie tiene un mensaje positivo y empoderador.
Nos enseña que no estamos solas y que podemos superar cualquier obstáculo si tenemos el apoyo de nuestras amigas. Esta serie es un poco más ligera que las anteriores, pero también tiene sus momentos de drama y de emoción. Prepárense para reír, para llorar y para sentirse inspirados por estas mujeres increíbles. Además, la serie muestra la belleza de Estambul, sus calles, sus edificios, su gente. Es como un viaje virtual a esta ciudad fascinante. Profundicemos en las vidas de Elif, Zeynep y Asl. Elif, a pesar de los constantes rechazos de las editoriales, nunca se da por vencida. Invierte todo su tiempo y energía en escribir, inspirándose en las historias de las personas que la rodean. Trabaja como camarera para mantenerse y sueña con el día en que su novela sea publicada. Zeynep, por su parte, se enfrenta a un ambiente laboral hostil y discriminatorio. Sus colegas masculinos la menosprecian y la acosan constantemente. Sin embargo, Zeynep es una abogada brillante y no se deja intimidar. Lucha por defender los derechos de sus clientes y por demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. Asl, la aspirante actriz, se enfrenta a la dura realidad de la industria del entretenimiento. Tiene que lidiar con la competencia feroz, los castings humillantes y la falta de oportunidades. Sin embargo, Asl es una artista talentosa y persistente que no está dispuesta a renunciar a su sueño. La serie explora temas como la ambición, la perseverancia, la solidaridad y la importancia de la autoestima. Nos muestra cómo las mujeres pueden apoyarse mutuamente para alcanzar sus metas y cómo la amistad puede ser una fuente de fortaleza en momentos difíciles. Además, la serie presenta una visión realista y conmovedora de la vida en Estambul, mostrando la diversidad cultural, la riqueza histórica y los desafíos sociales de esta ciudad fascinante. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la pasión, el drama y el amor que nos ofrecen estas series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas televisivas que se están produciendo en Turquía. Hay para todos los gustos. En resumen, hoy hablamos de 3 nuevas series turcas que prometen hacernos reír, llorar y suspirar. Vimos historias de amor prohibido, de lucha por la libertad y de amistad incondicional. Series que nos demuestran que la vida está llena de desafíos, pero que siempre hay esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se van a arrepentir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les pareció? ¿Qué otras series turcas me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós.